Bueno, muchas gracias por la presentación, un poco exagerada. Señora rectora, el doctor Dávalos, miembros del comité editorial, dirigidos por la doctora Antonieta Rojas, que creo que va a garantizar la excelencia de esta revista, miembros del comité editorial, profesores, alumnos y los demás presentes. Les voy a referir algunas vivencias, digamos, relacionadas con la escritura científica, que realmente representa, digamos, el componente, quizás no el más importante en una investigación, pero sí, de todas maneras, diría yo, el más difícil. Porque ya tiene que ver con características que no están necesariamente diseñadas por nosotros, sino que son características impuestas por la comunidad de científicos y somos dependientes a tener que adecuarnos a ellas. Y puse, digamos, lo que a mí me parece es más importante en un trabajo, y la idea central, digamos, de esta presentación es de que el trabajo científico en su forma escrita es como una historia, es como un cuento, y tiene similitudes en ese aspecto con el arte y con la literatura, en el sentido de que se estructura el trabajo de una manera también muy parecida a lo que sucede en el área, digamos, de la literatura, increíblemente. Y acá están estas características. La primera es la originalidad, la imaginación, que está relacionada con la creatividad y la originalidad, la claridad para transmitir las ideas, la fluidez en el trabajo, la coherencia, que esto sí es muy científico, que significa una relación causal, una concatenación lógico-matemática entre los distintos componentes del trabajo, y por supuesto la profundidad, que tiene que ver con el peso o impacto del trabajo en la comunidad científica, y por qué no, ¿verdad?, el aspecto estético, la belleza, la simetría del logro investigativo. Me voy a referir a algunas de estas características, no a todas, ¿verdad?, porque no hay tiempo. Y bueno, vuelvo a repetir que escribir un trabajo es como contar una historia. Los que están iniciándose a escribir, póngase esto en la cabeza, y entonces como que les va a ser más fácil, digamos, avanzar en este componente tan complicado, digamos, de presentar el trabajo científico. Entonces, el trabajo, el reporte científico tiene un valor de comunicación, de transmisión de algo que primero se lo ha pensado y luego llega el componente de la escritura. Es como contar una historia real, aunque se origine en conjeturas o ideas muy arriesgadas, y esto es un concepto muy importante porque tiene que ver con la flexibilidad del fenómeno científico y, digamos, contradice un poco esa visión cerrada y positivista, digamos, con que le califican a la actividad científica mucha gente, sobre todo quienes están en las humanidades, pero que estas conjeturas arriesgadas que inician el trabajo científico realmente se deben sustentar con una demostración y con un rigor metodológico, ¿verdad? Por eso ahí le voy a mencionar varias veces a uno de mis mentores intelectuales, que es el filósofo de la ciencia, Popper, Karl Popper, donde él dice que es la intuición, la visión mística en la naturaleza de las cosas, más que el razonamiento, lo que hace a un gran científico. Es decir, vendría a ser el componente emocional de la ciencia, porque lo intuitivo tiene, digamos, un componente de tipo emocional. Pero la narración no es literaria. O sea, ahí tengo un cuento perfecto escrito por Borges, que se llama El hombre de la esquina rosada. Algunos lo habrán leído, Jorge Luis Borges. Ese es un cuento perfecto, estructuralmente, todo punto de vista, ¿verdad? En los cuentos, la fluidez del escrito
está determinada por una interrelación estética de los hechos. El escrito científico, por su lado, pretende una correlación causal de las ideas y los hechos. El cuento se inicia con una gran frase y culmina con un final inesperado. El escrito científico se inicia con una sorpresa y el final generalmente no es sorpresivo. Ya se sabe la verdad entonces en el trabajo científico, en el escrito. Bueno, en realidad esa verdad está dada por la hipótesis que se plantea al inicio del proceso. Luego de la revisión histórica de los antecedentes, de lo que se sabe, pero realmente es el componente que revela la originalidad del escrito. El desarrollo del cuento es a posteriori. No es que ya se conozca la verdad, no se sabe necesariamente la verdad en el inicio del relato, digamos, científico, pero se pretende que así sea, es decir, se simula que la hipótesis es una cosa verdadera. El científico cree en su hipótesis firmemente y va hasta la muerte, va a través de su hipótesis. Bueno, pero sabemos históricamente, filosóficamente, epistemológicamente, que la posibilidad de una certidumbre, de una verdad, digamos, absoluta, está dada por la estabilidad de las hipótesis. Como las especies humanas, se estabilizó el Homo sapiens, y ahí se convirtió en algo estable. Pero fue cambiando y probablemente de aquí a 1 millón de años va a volver a cambiar. Bueno, así también son las hipótesis, como las especies son cambiantes y cuanto más fuertes son las hipótesis, son más estables, y cuando menos fuertes son las hipótesis, son menos estables. Me decía un mentor, uno de mis mentores originales, que si un trabajo científico que has escrito es citado por otros autores a los 20 años de haberse publicado, ese es un gran trabajo científico, porque lo más probable es que después de 20 años más nadie lo recuerde, ya habrá sido reemplazado por otros trabajos de mayor valor, y si pasan los 20 años, por supuesto. Entonces, este es un concepto fundamental, ¿verdad?, de humildad en la ciencia, que la verdad es provisoria mientras sobreviva en esta lucha darwiniana entre distintas hipótesis. Es decir, la hipótesis con capacidad de ser sometida a una crítica científica. En esto también difiere la hipótesis de la mitología pura, ¿verdad?, que no es testable, la mitología pura. Sin embargo, las hipótesis científicas deben ser testables, deben ser, digamos, sujetas de demostración, de análisis, digamos, por los métodos que se quieran, pero deben ser testables. De lo contrario, no son consideradas como científicas. Tienen sus métodos, sus maneras. Pero este no es el tema de hoy. Alguna vez me gustaría, sí, discutir con ustedes los aspectos metodológicos de los trabajos científicos, pero ahora estamos en el tema de los escritos científicos. Bueno, vuelvo al tema de la originalidad, porque además de su realismo, ya mencionado, la idea debe ser nueva. No existe ciencia sin originalidad. La repetición no es una de sus características. El repetir aleja la actividad de la investigación científica. Y hay mucha gente que actúan como científicos, pero que en realidad son repetidores de otros científicos. Hay que tener muy en cuenta esta característica. La esencia del trabajo científico es su originalidad. Se busca lo que es nuevo, lo que está oculto en la naturaleza. En el caso nuestro, que estamos en las ciencias naturales, buscamos aquello que está oculto o que aún no tiene una explicación. Y a veces está muy oculto, como es, por ejemplo, el genoma, ¿verdad?, el genoma humano. Ahora está de moda los estudios genómicos. Ahí está el mapa genómico del cáncer vesical. Nosotros estamos tratando de producir un mapa genómico del cáncer peneal en un estudio que va llevando 3 años y todavía no hemos avanzado, pero estamos en esa línea de estudios a ver qué es lo que oculta la naturaleza en esos genes de esa variedad de tumores
que estamos estudiando hace 30 años. Otro concepto que me parece también interesante, aunque es un concepto un poco, digamos, mundano, digamos, tiene que ver con el tiempo y lo voy a repetir en dos oportunidades. No perdamos el tiempo ni el de nuestros colaboradores planteando trabajos científicos no originales. No conducen a buen camino, no lo validan a uno, sobre todo a los jóvenes como científicos, si no hay ideas nuevas. Entonces no es posible esta práctica. Existe una separación entre quienes pueden encontrar cosas nuevas y quienes no. Eso es muy notorio, como en otras actividades, ¿verdad? Están aquellos con mayor capacidad creadora y bueno, pero lógicamente hay un elemento de esfuerzo que es fundamental, perseverancia, creencia en las intuiciones, como dijo Popper, ¿verdad? Bueno, el verdadero científico y la anticiencia. Bueno, ¿quién es el verdadero científico? Quien puede descubrir. No vale la pena perder el tiempo con la práctica de la ciencia si no se posee o se aprende esta cualidad. Ya no voy a decir que todos pueden ser científicos. Muchas veces uno va a las ya les dice, todo el mundo puede ser científico. No creo que sea así, ¿verdad? No todo el mundo puede ser un pintor, no todo el mundo puede ser un pianista, ¿verdad? No todo el mundo puede ser un creador musical o un poeta, ¿verdad? Es decir, aquellos que tienen algunas cualidades seguramente, o más bien aquellos que han cultivado con mucho esfuerzo, con muchos años, alguna cualidad. Sin embargo, existe esa concepción, esa visión posmodernista igualitarista, digo, que ha agradado un poco el nivel de la ciencia moderna, admitiendo en la comunidad, por supuesto, una masa amorfa de actividades, ¿verdad?, que pretenden ser científicas, pero que uno mira críticamente y realmente no las son. Acá están uno de los grandes filósofos, digamos, de la escuela postmodernista. Le tengo un gran respeto, tratando de leer sus libros, que no siempre los entiendo. Ahí arriba creo que está Bruno Latour, ¿verdad? Les recomiendo el libro Laboratory Life. Está Pierre Bourdieu, ¿verdad? Y ahí abajo creo que es Lyotard. Son los postmodernistas franceses que han, digamos, hecho temblar los fundamentos filosóficos de la actividad científica, que todavía hay gente como yo que las defiende en sus versiones originales. Bueno, otras características importantes son la claridad, la brevedad y la fluidez. El trabajo de Watson y Crick del descubrimiento de la molécula del DNA tenía creo que 2 páginas o página y media nomás. Eran súper cortos, súper cortos. Creo que el trabajo de Einstein también así fue de breve, cuando planteó el tema de la relatividad. Entonces, no por largos son mejores los trabajos. Cuanto más breve, yo diría que es mejor. Pasó un poco también la época de los trabajos ampulosos y prolongados, de múltiples páginas, prácticamente inleíbles. Eso en las sociedades modernas actuales ya no corre, ¿verdad? Y ya hay una cuestión también de espacio, de dinero, de apuro y, bueno, brevedad es importante, pero tiene que ir con la claridad y la fluidez. No siempre el escrito largo y más oscuro es el más profundo, igual que en la literatura o en la filosofía. Foucault, ¿verdad?, que tiene un lenguaje muy difícil de entender, ¿verdad? Seguramente aquellos que están en la ciencia sociales, el doctor Dado a lo mejor lo entiende, ¿verdad? Yo tengo 3 o 4 libros de Foucault. Cada vez que voy y compro un libro de Foucault veo y no avanzo de la 3ª página, no puedo avanzar. No me da el cerebro para esta clase de cosas. Bueno, pero él no es mejor que Berlin o Steiner. Berlin también es un filósofo, y sin embargo lo entiendo perfectamente cuando él escribe, ¿verdad? Y German Steiner es un políglota y lo entiendo perfectamente en cualquiera de los idiomas, porque él escribe en inglés, en francés o en español de la misma manera y con la misma calidad. Bueno, Derrida no supera a Montaigne. Les desafío que lean un libro de Derrida, ¿verdad?, y que me hagan un resumen. Tengo un nieto de 17 años que lee todo el día libros y uno le pregunta a él, Sebastián, resumime un poco tal libro. Bueno, y él en 10 palabras resume el libro increíblemente, ¿verdad? Pero no sé si le voy a poner este libro ahora de Derrida para que lo lea, a ver si me puede resumir eso en 10 palabras. Sin embargo, Montaigne, que es un gigante, ¿verdad? Es un gigante, todo el mundo puede entenderlo y puede leerlo, ¿verdad? Entonces,
pero no se puede evitar a veces el jargón de cada disciplina. Jargon, dicen en inglés, jargón es en castellano, que es el lenguaje técnico que se utiliza para transmitir los trabajos de las disciplinas. Bueno, los trabajos científicos son leídos por otros científicos especialistas en la misma materia que quien escribe el texto. Cada disciplina tiene su lenguaje, su jargón. Si se puede evitar las palabras excesivamente técnicas, esto es aceptable en un trabajo científico. Pero no olvidar que la misión de los autores científicos no es la divulgación científica al público general. Estos trabajos no están hechos para ser leídos por el público general. Eso también es una limitación probablemente, pero es una realidad. Entonces, tampoco sacrificar el lenguaje técnico para que el trabajo pueda ser accesible al público general, ¿verdad? Que va a llegar a este público de otra manera si el trabajo es significativo. Pero hay esta inevitabilidad del jargón disciplinar. Y me fui a buscar qué era esto: jerga, argot, variedad lingüística. Es un galicismo empleado por jerga, es el lenguaje específico utilizado por un grupo de personas. Cada grupo define su propio jargón. Comparten unas características comunes de acuerdo a su categoría, profesión, procedencia o aficiones. Bueno, este libro les recomiendo. Les recomiendo porque acá está, en este libro de literatura, está el secreto de la ciencia y de la actividad científica y de la relación de los mentores con los discípulos y sobre todo con la creación, digamos, de los lenguajes propios que terminan en la escritura científica. Bueno, él diseñó una ciudad que se llamaba Castalia, un mundo aparte para el desarrollo mental académico. Era una ciudad académica, ¿verdad? Donde se inventaban los términos y que ellos compartían esos términos, solamente entre ellos se entendían, los maestros con sus alumnos, ¿verdad? Y ese lenguaje, en el caso de ellos, era para protegerse del mundo, ¿verdad? Para protegerse del ruido del mundo y de las interferencias mundanas, digamos, en su actividad académica. Entonces es un poco la idealización literaria romántica, digamos, de lo que sería en la ciencia el concepto de la Torre de Marfil, ¿verdad? Bueno, ¿a quién va dirigido el texto científico? A veces también no se entiende bien esto. Lo que un científico pretende con el texto escrito es dirigirlo, pero ¿a quién, verdad? Primero y más que nada, yo diría, el objetivo de un trabajo científico es que lo lean aquellos científicos de la misma disciplina que están trabajando en ese mismo tema. Yo, por ejemplo, que estoy en la patología, estoy trabajando en cáncer de pene, yo quiero que mis trabajos lean aquellos patólogos que están también haciendo investigaciones en cáncer de pene. Ese es mi primer anillo, digamos. Bueno, pero también ¿a quién? También me gustaría que esos trabajos sean leídos por científicos de la disciplina en general, por los patólogos que no están especializados en la uropatología, ¿verdad? Bueno, o los científicos de otras disciplinas algo relacionadas con la del autor, ¿verdad? Puede ser la ginecología, por ejemplo, ¿verdad? Que está relacionada con la urología, hombre, mujer, etc. O a los científicos en general, que ya es pretender mucho. Un científico generalmente que no está en su disciplina no va a leer mi trabajo, ¿verdad? Va a ser muy improbable esto también tiene que ver con las estrategias para publicar los trabajos, ¿verdad? Elegir las revistas donde uno va a publicar, pero ese es un tema por sí mismo, que tengo también una charla sobre estas estrategias para publicar y cómo hacer para encontrar la identificación exacta entre el trabajo que uno tiene y la revista a la que puede enviar el trabajo para tener chance de ser aceptado. Bueno, ese es otro tema interesante. Volviendo al tema de la claridad, ¿verdad? Que también es un asunto importante, la inteligibilidad del texto permitirá que un mayor número de científicos lo lean y comprendan. Si uno se vuelve muy técnico, con mucho jargón, ¿verdad?, entonces va a ir reduciendo el círculo de lectores, porque la idea reportada puede tener un interés interdisciplinario, ir un poco más allá
de la propia disciplina, que pudiera estimular otros estudios en otras áreas de investigación. Al final, ¿qué es lo que quieren los científicos? Quieren que se abran caminos con las ideas que uno ha puesto en el escrito, que otros científicos continúen en las mismas disciplinas o en otras disciplinas. El texto científico, sí, digo otra vez, no está dirigido al público general. Eso no quiere decir de que el público general no puede agarrar un artículo y tratar de leerlo. Y hay eso. Y ahora con el tema del Internet, la gente lee los trabajos científicos. Entonces también será un motivo para clarificar un poco mejor las palabras. Y bueno, acá están los ejemplos de los autores oscuros, ¿verdad? Que solamente mentes especiales pueden leer, ¿verdad? Sí, solamente ellos. Bueno, oscuridad y rigor. Una técnica para soslayar este problema, sobre todo cuando hay exceso de números y reporte de cálculos estadísticos sofisticados e incomprensibles muchas veces por el propio autor, porque uno está haciendo un trabajo científico y va y colabora con un estadístico o con un matemático para darle un lenguaje, digamos, matemático a los hallazgos, y entonces esta persona de las disciplinas formales produce unas tablas y unas fórmulas matemáticas muchas veces inentendibles por el propio autor que le dio este trabajo. Entonces, pero esa es la manera, son las reglas del juego. Entonces se puede hacer, para no hacer el libro inleíble, se puede, digamos, introducir al final del texto un apéndice y poner todos los cálculos sofisticados y complejos, de esa manera al final del artículo ya como un apéndice, y entonces habrá la persona, digamos, entendida, que va a apreciar eso y va a ir a leer y tratar de reproducir lo que nosotros decimos, haciendo los cálculos matemáticos, digamos, sugeridos en el trabajo, y que son, digamos, maneras de validar la veracidad de nuestros datos, ¿verdad? Bueno, liberando el texto de descripciones inentendibles para la mayoría. Un poco lo que hacen los humanistas con las notas al pie, ¿verdad? Las notas al pie a veces son más largas que el propio texto y hacen bastante inleíble también. No sé si habrán visto en esos trabajos de las ciencias sociales, donde ponen las notas ahí abajo mismo, y a veces tienen más de media página la nota. Bueno, y manteniendo el rigor metodológico al respecto, el detalle y la complejidad de lo que se hizo de manera numérica. Bueno, pero simplicidad, ¿verdad? Y modestia, dice Popper, una caricatura que le hicieron. En mi visión dice que apuntando a la simplicidad y la lucidez es un deber moral de todos los intelectuales. La falta de claridad es un pecado, dice. Y ser pretencioso es un crimen, dice Popper. Es decir, a veces se cree más pretencioso cuanto más atravesada es la gramática que se está usando. Otra vez insisto sobre este tema que tiene que ver con la escritura científica. El científico no es un divulgador. La divulgación científica es una disciplina digna, respetable, importante para las sociedades modernas, para insertar a los países en el nuevo mundo de la cultura científica y tecnológica. Pero básicamente un científico común generalmente no es un divulgador. Un científico devenido en divulgador generalmente deja de ser un científico. Pasó con, por ejemplo, Hawkins, famoso evolucionista inglés, que había tenido contribuciones fundamentales a la evolución y a la genética. Se volvió un divulgador que lo atrapó y lo devoró, ¿verdad? Y terminó como científico. Pasó con que es Carl Sagan, que era un profesor en la universidad donde yo me formé en Estados Unidos, de Cornell. Sagan, que hizo el programa Cosmos, ustedes conocerán, ¿verdad? Es uno de los más grandes divulgadores científicos que ha producido, no solamente de manera escrita, sino de manera oral. Y conste que él estuvo en la época pre-internet, pre-informática, lo que hubiera sido hoy, porque era un presentador extraordinario. Pero él se sacrificó como científico, dejó de ser científico, fue devorado por la divulgación científica. Entonces, es cuestión de elegir, ¿verdad? Un científico tiene habilidades de comunicar, se vuelve un comunicador, ¿verdad? Entonces, eso le va a afectar a su ciencia categóricamente.
Porque el doctor Bunge es una excepción, porque si hay gente, hay filósofos de la ciencia productivo, el doctor Bunge. Yo creo que si uno pone los libros de Bunge en un anaquel, yo calculo que van a llegar a 10 metros, por lo menos 10 metros. Hablo por metros, porque es impresionante lo que este señor, este filósofo argentino, ¿verdad?, que está en la Universidad de McGill en Canadá y que ama el Paraguay y que ha estado acá y que nos ha, digamos, honrado con su amistad, ¿verdad? Él tiene una obsesión por divulgar la ciencia difícil, ¿verdad? Les desafío a que lean un libro, no digo un libro, un capítulo entero de Bunge, ¿verdad? Bueno, tengan un matemático al lado para poder entender su filosofía, ¿verdad? Otro concepto también que quiero dejar acá son los cementerios, digamos, de las ideas científicas. Muchos escritos científicos quedan en los oscuros anaqueles de las instituciones académicas. Raras veces o nunca emergen de estos recintos aislados, cuyos autores estaban concentrados en la búsqueda de las verdades naturales. Y ahí están los conventos medievales, ¿verdad?, que eran los típicos ejemplos de los depositorios del conocimiento, pero aunque los monjes medievales eran repetidores, ¿verdad?, no eran creadores, pero habrá habido entre ellos, estoy seguro. Ahí está bien tipificado esto en la película y en la novela El nombre de la rosa, de Humberto Eco, ¿verdad?, que les recomiendo que lean. Habrá personas, científicos o laicos que se dediquen a resucitar innumerables estudios de valor, que por cuestiones sociales o externas están enterradas en el olvido. Es impresionante el conocimiento no usado que está en las bibliotecas, que está en el mundo, está guardado y que alguna vez seguramente algo saldrá afuera y mucho quedará en el total olvido. Hay una crítica, un libro medio reciente de Mario Vargas Llosa, que es un escritor que a mí me gusta literariamente, critica a los científicos recluidos en sus monasterios o su torre de marfil. Pero es la típica visión de un humanista. Aún con su inteligencia, lógicamente, él no soporta que los científicos estén, digamos, recluidos, haciendo sus investigaciones sin interacción con el mundo. Sin embargo, yo estoy seguro que su mejor literatura, él habrá producido esa literatura también recluido o con cierta reclusión, ¿verdad? Porque es imposible que no sea así. Pero como está en su etapa, digamos, más política, entonces él también quiere que los científicos salgan a la calle, ¿verdad?, a manifestarse y que empiecen, digamos, a hacer acción social. Existe ciertamente una tensión entre las necesidades de divulgar y el aislamiento necesario para la creación científica. Y eso no es fácil. Yo creo personalmente que cierto aislamiento es necesario, ¿verdad? Digo la Malhadá, Torre de Marfil, porque son los lugares donde son las universidades de investigación, donde el científico hace lo que se le antoja, ¿verdad? Está apoyado económicamente y nadie le molesta cuando está escribiendo un artículo, ¿verdad? Es decir, existe una necesidad de aislamiento para la actividad creativa científica. Los laboratorios son recintos cerrados. La escritura científica requiere muchas veces de un silencio. Bueno, las características siguiendo esta línea, digamos, del ruido, ¿verdad? Como ven ahí, el ruido que están produciendo esos chicos ahí, dificultan a la actividad de la escritura científica y es muy común en el Paraguay. La dispersión de los científicos, que nos incluimos todos nosotros, ¿verdad?, los que somos científicos y médicos sobre todo, la dispersión en múltiples actividades, los ambientes académicos inadecuados, la insalubridad de las instituciones, el ruido, las actividades paracientíficas. Hay una cantidad de actividades que le llaman que son científicas, pero en realidad no son tales, son paracientíficas, rodean a la ciencia. Y hay un libro que se llama, de un escritor argentino muy simpático, Los ladrones del tiempo se llaman los libros, de ahí me inspiré para este título, ¿verdad? Ladrones del tiempo y de los científicos. La docencia prescriptiva. Uno tiene que ir a repetir el libro en la clase, ¿verdad? Bueno, eso es lo peor para los científicos, no se enseña así, ¿verdad? No se enseña así, no se enseña, se enseña de la propia experiencia, se enseña de la propia actividad científica, ¿verdad? Y nos enseña, venir a repetir los libros es una ofensa para los alumnos
que tengan que venir el profesor a repetirle un libro que el alumno puede leerlo igual que el profesor. La gestión administrativa, ¿verdad? Por supuesto, son molestias para el investigador. Las reuniones múltiples e interminables, las múltiples sociedades o grupos de pertenencia. Uno se pone a ver los currículos de las personas, la doctora Antonieta, mío, doctor Dávalos. Pertenecemos por lo menos a 15 organizaciones, ¿verdad? De manera total, que no sé, está bien, ¿verdad? Pero si uno quiere ser un científico y quiere ser productivo y quiere escribir, ¿verdad? No puede estar asistiendo todas las semanas, dos o tres veces por semana a reuniones de comité, donde para empezar a hablar del tema se espera 2 horas, ¿verdad? La originalidad de la escritura y su dependencia. Una idea, esto para ir terminando ya, ¿verdad? Que quería dejarles también otra vez esta idea en la cabeza, y tiene que ver con la concatenación de las ideas, que una idea científica inspira a otras ideas, un método nuevo avanza viejas ideas, a veces es tecnológico lo nuevo y eso hace que puedan multiplicarse las ideas antiguas. Las ideas persisten, las más pequeñas se desprenden de las más grandes. Existe un continuum en el conocimiento, no siempre se dan las revoluciones de Kuhn. El doctor Kuhn, uno de los filósofos de la ciencia más importantes del siglo XX, juntamente con Popper, eran amigos y enemigos al mismo tiempo. Amigos personales, ¿verdad? Y este era discípulo de Popper, pero en ideas tuvieron algunas diferencias fundamentales. El doctor Kuhn dice que cuando hay un nuevo paradigma, él creó la palabra paradigma, cuando hay un nuevo paradigma científico, este paradigma no se reconoce con los anteriores. Es como la Torre de Babel, dice, donde hay personas que hablan distintos lenguajes. Sin embargo, la práctica diaria de la ciencia, lo que él le llama la ciencia ordinaria, la pequeña ciencia, la que practicamos la mayoría de los científicos menores, ¿verdad? Como nosotros, sí, se basa en conocimientos anteriores y entonces se establece este continuum. Entonces, una historia se inspira en otras historias, ¿verdad? Toda originalidad, no siempre, total originalidad no siempre es posible. Es decir, hay acá como hay una dependencia con la historia de la propia disciplina y de las propias cosas. La verdadera historia que antecede nuestro pensamiento está siempre presente. No se construyen ideas científicas de la nada, salvo en situaciones muy especiales. Y entonces hay un conocimiento preexistente. Por eso puse ahí la imagen de Newton, ¿verdad? Donde él dijo clásicamente, parece ser que esto ya se dijo mucho antes. Ahí encontré un libro sobre este tema y Newton ya fue el número 10 que habló de este tema, ya está en la filosofía de los griegos, de los romanos, los medievales, ya decían esto, de que los creadores, digamos, ven más lejos cuando se suben en los hombros de los gigantes, ¿verdad? De los gigantes científicos en el caso de Newton. Eso significa que hay un respeto por lo que se hizo anteriormente y eso no está mal, no está mal. Entonces, con esto termino esta presentación y espero que se hayan divertido con estos conceptos. Muchas gracias.